Buenos días. Buenos días, Jennifer. Gracias por la invitación. Y es cierto, efectivamente, lo que has dicho es cierto. Incluso en Argentina hay un proyecto que se está debatiendo para dar 30 días 30 días. a los trabajadores por descanso de paternidad. Y como hablábamos en este corte, es un tema que, si bien parece simple, se ramifica en varias aristas, en varias circunstancias. En primer lugar, ¿es positivo o no es positivo 15 días? A la luz de la norma y el sistema normativo, yo creo que sí es positivo, porque se corrige una desigualdad. Ojo, no una discriminación, sino una desigualdad. Y justamente el espíritu de esta norma es la paridad, pues, ¿no? Hay una Exactamente. licencia de maternidad que incluso recientemente se ha extendido de 90 a 98 días y la idea era también hacer lo propio con el tema de los varones, ¿no? Para buscar justamente el soporte y la paridad. Claro, como habías dicho, la norma de descanso peri y postnatal otorga a las madres trabajadoras 98 días. Los padres tienen 4 días. Así se nota una desigualdad, pero si agregamos además que hay una ley de adopción donde se le otorga a los trabajadores que adoptan a un niño 30 días para que puedan lograr esos lazos de afinidad los primeros días de la adopción, vemos que entre 98 y 30 el padre, por llamarlo de alguna manera, el padre natural, no el que adopta, tendría 4 días, que es efectivamente muy desigual al resto de normas. Y si seguimos hablando de coherencia normativa, el Código Penal establece que una madre que mate a su hijo en el estado puerperal va a tener una pena no menor de 1 año, no mayor de 1 año ni menor de 4. ¿Eso qué significa? Que el Estado reconoce una situación de la madre. 40 días aproximadamente después del parto está en una circunstancia que le puede ocasionar una depresión postparto. Un estado de vulnerabilidad, Sí, pues, ¿no? se encuentra vulnerable. ¿De qué manera podría colaborar el padre con 4 días hábiles de licencia? Entonces yo creo que 15 días es un plazo prudente, una licencia prudente para que ellos puedan no solo tener ese lazo, esa conexión con el recién nacido, porque es corresponsabilidad de los padres, sino también para que colaboren con la madre. Ahora, entonces solamente siguiendo pues la lógica de la normativa ya existente, ¿no?, en nuestros códigos, contemplaría, ¿no?, y sería beneficioso incluso para el padre, más para la madre y para el niño, obviamente, de que el padre esté un mayor tiempo justamente en casa compartiendo las labores que genera, pues, no, la crianza los primeros días de un recién nacido. Pero además hay la duda de a quién le competiría, pues obviamente cubrir justamente esos días que el varón no va a estar pues en casa, mejor dicho, en el trabajo, trabajando, ¿no?, cumpliendo la labor, porque sabemos que Salud es quien cubre esta licencia por maternidad, pero ¿quién cubre esta licencia por paternidad? Efectivamente. Ya hemos hablado de la coherencia normativa. Si hablamos de coherencia normativa, es positiva, porque estamos corrigiendo una desigualdad, pero no se queda ahí. Tenemos que entonces establecer quién es el responsable. ¿Poner más cargas al empleador? Creo que no. El empleador actualmente tiene muchas cargas. Tiene que pagar la CTS, tiene que pagar cada beneficio que el Estado se le ocurre regular. Entonces, si para las madres los 98 días son subsidiados por Salud, yo creo que esta licencia por paternidad y ser trabajadores que también aportan Salud, también tendría que ser subsidiado por Salud. Claro, si hablamos pues del tema de paridad. Ahora, ¿qué es lo que existe en la actualidad con estos 4 días de licencia que se le da pues al varón que ha sido padre o que tiene nuevamente un hijo? ¿Quién cubre ese periodo? Lamentablemente quien cubre esos 4 días es el empleador. En la actualidad, empresa pública o privada, el empleador es el que da como una especie de licencia. Claro. Yo creo que en la medida que esta ley, que este proyecto se afine, por ejemplo, hablábamos en el corte que no es el momento, ¿no? Estamos en una especie de cambio. Yo creo que los congresistas están concentrados en otra cosa, el nuevo gobierno también va a estar concentrado en otras cosas que van a considerar prioritarias, siendo esto un tema prioritario. Yo considero que debería pasar por el tamiz del Consejo Nacional de Trabajo, que los trabajadores, que los empleadores conversen con el apoyo del Ministerio de Trabajo y después salga un proyecto más consensuado. Eso en aras de hacer un proyecto mucho más minucioso, más detallado, para que no entre y no haya vacíos legales. Por ejemplo, en el caso, porque sabemos que la idea o el espíritu de esta norma es obviamente beneficiar, ¿no?, a aquellos trabajadores de empresas públicas, privadas, ¿no?, en su calidad de cónyuge o conviviente, ¿no? Y planteamos la figura de qué ocurre pues con aquellas personas que tienen relaciones, hijos extramatrimoniales, no como convivientes, obviamente no son sus parejas, ¿no?, casadas. Exactamente, nos pondríamos en un gran dilema porque el niño no tiene la culpa de haber nacido en una relación extramatrimonial.
o que siquiera en situación pues de convivencia, ¿no? Exactamente. Tendría que haber un reglamento que establezca un registro muy minucioso acerca de las relaciones que tiene el trabajador o los hijos que tiene. También el caso de repente de este trabajador que pide la licencia y después la empresa por terceros o de oficio se da cuenta que él se dedicó a vacacionar en lugar Exacto. de ayudar a la madre porque abandonó el hogar. ¿Sería falta grave por dar información falsa? Creo que sí. Se podría Porque tomar a digamos, cuenta vacaciones. claro, porque digamos, yo podría como empresario luego pedir o como empleador, a ver, si este señor no cumplió con su responsabilidad en esos 15 días que yo le pagué de licencia de paternidad, yo tengo que obviamente resarcirme con ese dinero, ¿no? Y de repente a cuenta de vacaciones. Entonces hay como que vacíos que pueden dejar en la nebulosa esta norma. Exactamente, y es por eso que se necesita un análisis serio. Recordemos, por ejemplo, que el empleador tiene un principio de fiscalización, una facultad de fiscalización. Entonces él puede fiscalizar. Le otorgo al trabajador 15 días. Ah, pero quiero fiscalizar. La asistente social habla con la madre. ¿Y ha venido a apoyarte? No, me ha abandonado antes del parto. Entonces yo tendría la posibilidad de despedir. Es un tema que se tiene que analizar muy Ahora, concienzudamente. en lo que sí podemos conseguir en definitiva, ¿no? Y es lo que hemos estado conversando con usted, señor Varela, es que el sentido, la finalidad de esta norma, de esta propuesta es saludable, es pertinente, ¿no? Y es necesaria justamente en aras de construir pues, y fortalecer los lazos de la familia, ¿no? Que digamos que es el núcleo, ¿no? De muchos de los problemas que estamos atravesando como sociedad, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, ¿no? El tema de la comunicación, el tema de la violencia, ¿no? Desde lo básico, que es fortalecer este vínculo familiar. En ese sentido, sí, esta norma es muy buena, pero necesita, pues, ¿no? De acuerdo a lo que yo he entendido, un mayor debate, un mayor debate y que se junten todas las ideas de todas las aristas que pueden, pues, completar, pues, este proyecto. Exactamente, todos los involucrados tienen que participar en el análisis de este proyecto. ¿El Consejo Nacional del Trabajo sería la llamada Exactamente, general de este foro? El Consejo Nacional de Trabajo confluyen los representantes de los empleadores, los representantes de los trabajadores y el Ministerio de Trabajo, la Autoridad Administrativa de Trabajo. Entonces ellos tienen que debatir, porque efectivamente lo que hace esta norma o este proyecto, digamos, es corregir una notoria desigualdad. Pero a veces por corregir una desigualdad, si analizar las aristas, podemos crear más desigualdades. En este caso, como decimos en el caso del empleador, que tendría que, así como está el proyecto, asumir 11 días más de remuneración cuando debería ser la obligación de la Seguridad Social, como es el caso de las madres trabajadoras. Ahora, de acuerdo al tiempo que nos queda justamente en el Congreso, muy difícil que se vaya de repente a debatir o se vaya incluso a poner en agenda, tomando en cuenta que ya pues la legislatura cerró, pero hay muchos temas evidentemente laborales que todavía están como que, ¿no? en falta ya. Cuando son temas tan sensibles, yo creo que debe haber una capacidad de renunciar al debate hasta que las otras autoridades puedan, digamos, ejercer sus cargos y debatir esos temas. Hay un tema muy importante que se nos está escapando, es este proyecto, ¿a quién beneficiaría? Solo beneficiaría al 25% de la población económicamente activa, porque el 75% se encuentra en informalidad. No les pagan gratificaciones, no le pagan remuneraciones mínimas, mucho menos le van a dar una licencia. Entonces, ahí también las nuevas autoridades tienen que trabajar sobre cómo hacer para que ese 75% pase a la formalidad, para hacer una reforma integral. Bueno, ahí usted ha ido pues a la madre del cordero, ¿no? Que es el tema de la informalidad, y ese sin duda va a ser uno de los principales temas a los cuales pues este gobierno que recién inicia va a tener pues justamente que atacar, y con ese se va pues a desprender o desglosar los otros temas como la licencia de paternidad. Muchas gracias, señor Varela. A ti, Jennifer, cuando quieras, estoy contigo. Acompañado esta mañana y dilucidar pues estos temas a propósito de esta normativa o este proyecto normativo.